tarta de jamón y queso o verdura y pollo a la parrilla con ensalada. Recordá, abierto de 12 a 15 y por las noches de miércoles a sábado desde las 21 horas. Por WhatsApp 384 17 57 92. Estamos en Avenida Perón al 1200. Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, aquí estamos, una jornada bastante primaveral aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es el título de hoy? Y hoy un poco están puestas todas las vistas, todas las miradas en lo que va a pasar en Washington cuando se reúna el presidente Javier Milei con el presidente de los Estados Unidos, allí en el Salón Oval, que tiene, desde el punto de vista diplomático, toda una significación, ¿no? Es como una jerarquización del encuentro, recibirlo en el Salón Oval. Y no es poca cosa, ¿eh? Me parece bien que Trump le dé este reconocimiento durante un rato a Javier Milei y lo invite a almorzar, porque parte de lo que van a almorzar es el sueldo de los médicos argentinos que ya se han comido. El sueldo miserable que ganan los médicos argentinos en todas las provincias del país, fruto de la reducción presupuestaria nacional en las partidas de salud que debían llegar a las provincias, pero no solo las partidas de salud, que el gobierno nacional, fruto de la motosierra, que le ha quitado a los médicos salarios, a los jubilados salarios, incluso a los militares y a los policías federales y a los gendarmes salarios, para entregárselo a los usureros, porque no nos olvidemos que hace poco más de un mes el gobierno pagó las tasas de interés más altas del mundo, más altas que las que se pagan, por ejemplo, en el mal ejemplo que es Venezuela, pagándole a la usura a los megamillonarios argentinos el 80% anual sobre una deuda de más de 5 billones, y 4 días después pagó tasas del 35%. Esa diferencia que todavía el gobierno no explica por qué le ha entregado a los máximos capitalistas argentinos y extranjeros que operan en el país más de 1 billón de pesos que perfectamente podrían haber ido a las provincias argentinas para recomponer los alicaídos salarios de los empleados públicos, de los docentes, de los policías, de los médicos de las provincias argentinas, que hace 2 años claramente eran superiores. Pero no nos vamos a sorprender que hoy los salarios estén por el suelo en el sector público, porque lo están también en el sector privado, porque el gobierno nacional, que lo único que tiene para mostrar es el mismo nivel de inflación que tenía Cristina Kirchner en el 2015, lo único que tiene para mostrar en 2 años, la misma inflación que había hace 2 años, pero sin esta recesión y con jubilaciones más altas y con salarios de médicos más altos que los que hay hoy, 10 años después. Lo único que tiene para mostrar es este índice inflacionario conseguido básicamente sobre la baja del grueso de los salarios argentinos, a los que incluso en una política antiliberal, a diferencia de lo que venía ocurriendo desde que Néstor Kirchner restableció las paritarias libres en la Argentina, que tampoco habían existido en la época del menemismo, cuando también se había aplastado los salarios y aplastado las jubilaciones, que después estos mismos bajaron en el gobierno de Fernando de la Rúa. Recordemos que le quitaron a las jubilaciones y a los sueldos de todos los empleados del Estado el 13% en el 2001. Digo, lo único que han hecho ha sido, sobre la base de bajar los salarios por debajo del nivel general de la inflación, empobreciendo a los médicos riojanos, a todos los empleados del Estado riojano, pero también de Salta, de Tucumán, de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja y demás provincias. Lo han hecho sobre la base de subsidiar el valor del tipo de cambio del dólar, perjudicando al conjunto de la economía nacional y haciéndole perder a los argentinos más de 20.000 millones de dólares que nadie sabe dónde está. Y por cierto, la Auditoría General de la Nación confirmó hace unos días que el Banco Central se niega a informar dónde están más de 1.000 millones de dólares en lingotes que han desaparecido del Banco Central, y que el gobierno, lo mismo que hacían con la gente hace algunos años, no da información de dónde está. No dice dónde está. Un gobierno que ha enriquecido hasta el infinito a los sectores más concentrados del capital, empobreciendo a los médicos, a los policías y a los empleados públicos y a los jubilados de todo el país. Hoy va a poner sobre la mesa, en el plato de Donald Trump, lo que resta de la Argentina para que se lo deglutan de un solo bocado, a cambio de demorar una devaluación 15 días. Porque de eso es de lo que estamos hablando.
porque este gobierno ha creado las condiciones para una devaluación descomunal y para demorarla 15 días, 15 días, entrega el país, además de un inmenso negocio financiero, porque decíamos recién que le pagó a los usureros nacionales y extranjeros, en vez de a los médicos riojanos, billones de pesos en tasas de interés, más que las que paga Maduro. Ahora esos mismos inversores, que para salir del país necesitan esperar que los bonos esos venzan. Entonces deben demorar la devaluación, porque son bonos en pesos. Y si hay devaluación, ellos, al subir el precio del dólar, cuando cobren los bonos, se llevarán menos pesos. Entonces, por un negocio de un puñado de usureros locales y extranjeros, y de un gobierno que ni Donald Trump debe entender cómo, de dónde le salió este muñeco dispuesto a entregar a su país, que ni él debe entender a cambio de que yo me supongo que Trump le debe preguntar a los funcionarios, ¿qué? ¿Le están pagando a Milei y a estos tipos por entregar un país maravilloso como Argentina? ¿Cuánto están cobrando? Porque nadie debe entender en Estados Unidos cómo un presidente de un país, de este país, se arrastra por los pasillos de la Casa Blanca, se arrastra por los pasillos de la Casa Blanca a cambio de demorar 15 días una devaluación para no sufrir una derrota aplastante en las elecciones y entregar el país. Perdón el tono, pero me indigna, porque yo soy argentino, por sobre todo soy argentino, y conozco la historia nacional, y los conozco a estos tipos, y sé dónde termina esto. Un abrazo grande. Hasta luego, jueves. Osvaldo Gadvan dejándonos su comentario. 12:30 en toda la República Argentina. En Angeli, venta por mayor y por menor. Y el mejor regalo está para mamá en Angeli. El mejor precio. Tenés que visitarlo de lunes a sábados, horario de 9 a 14 y de 18 a 22 horas. Los domingos de 10 a 13 horas. Angeli, Avenida Ramírez de Velasco, esquina Mendoza. Vuelve Eureka Feria de la mano de Serrano y Qualita los días 16, 17 y 18 de octubre. Jueves, viernes y sábado.